entre todas. Vamos a hacer una síntesis de todo lo que estuvieron charlando en los grupos. Así que vamos a elegir, o ya creo que eligieron, una persona por grupo para que nos vaya contando brevemente lo que, la conclusión que llegaron en cada pregunta. Así que empezamos con el grupo 1, pregunta 1. Y después seguimos, grupo 2, así sucesivamente, toda la primera pregunta. La pregunta primera era, ¿qué entendemos por perdón? Grupo 1. Ahí habla Dara, que es nuestra representante. Bueno. No fue renunciar a una venganza o a una injusticia, hacer un borrón y cuenta nueva, o borrar pero nunca perdonar. Muy bien. Grupo 2. Bueno, hablo yo. Nosotras hicimos una definición casera de todas las que teníamos. Entendemos por disculpar a otros por su ofensa en lugar de buscar una venganza. Y también dijimos que perdonar era un deber y tratar de no repetir los errores. Muy bien. Grupo 3. Susi Herrera. Sí. ¿Qué entendemos por perdón? Es disculpar alguna ofensa sin venganza, sin castigo. Muy bien. Grupo 4. El grupo de Alicia. ¿Alguien se anima del grupo de Alicia? La que quiera hablar, recuerde prender el micrófono. ¿Hay alguna del grupo de Alicia que va a representarla? Hablo yo, no sé. Bueno, dale, Rosa. Hablamos de la diferencia entre el perdón que nos ofrece Dios y las disculpas que se plantean a veces en las relaciones sociales. Pero para que nosotros podamos aceptar el perdón de Dios, tenemos que aceptar la obra de Cristo en la cruz, porque nos dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ese es el perdón que Dios nos ofrece. Muy bien. Bueno. Muy bien. Más o menos todas coincidieron en la definición. Ahora, ¿quién pide perdón y quién perdona? Empezamos de nuevo, grupo 1. Las personas que nos lastimaron nos piden perdón y nosotras como víctimas las perdonamos. Y también está la opción de que nosotros, como cometemos errores, le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Muy bien. Grupo 2, ¿quiere agregar algo? No sé si las chicas que estuvieron conmigo, Noé, ¿te animás? Sí, lo que dijimos también, como lo que agregamos, es que la persona que viene a pedir perdón tiene que tener un poco de humildad, ¿no? Para dejar de un lado el orgullo, para poder acercarse e ir realmente arrepentido, poder disculparse por lo que hizo. Muy bien. Grupo 3. La persona que causó el daño es la que tiene que pedir perdón. Bien, muy bien. Grupo 4. ¿Coinciden? O sea, nosotros nos habíamos enfocado que el que pide perdón es porque realmente está arrepentido como condición primordial, porque si no hay un arrepentimiento de corazón no vas a ir a pedir perdón. ¿Y quién es el que perdona? Es Dios. Lo enfocamos desde el lado de nuestra relación con Dios. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Y vamos a pedirle al grupo 5, al que estuvo todo junto con Ruti, que conteste esta pregunta. ¿Hay condiciones para perdonar? Algo ya se dijo, pero quizás quieran agregar algo más. A ver si alguna se anima, Emiliana o Mari. No hay condición para perdonar.
como dijo mi hermana esta, que no me acuerdo el nombre, hay alguna... En realidad, cuando conoces el amor de Cristo, no podemos, porque Dios no nos pone ninguna condición. Entonces, el ejemplo tan perfecto de Él, que nosotros miramos, no podemos poner condiciones. No sé si escucharon bien, sino lo que las chicas estuvieron diciendo en el grupo tenía que ver con esas condiciones que a veces ponemos para poder perdonar a otro. Te perdono si no lo vuelves a hacer, te perdono si me hablas bien. Bueno, ese tipo de condiciones son las que ellas decían que no tendrían que estar. Sí, por supuesto coinciden en que, como decía Rosa, tiene que haber mínimamente arrepentimiento, ¿sí? O sea, que sea realmente sincero ese perdonar. Muy bien. Y vamos a la última, que eran las afirmaciones, que cada grupo tenía una afirmación distinta. Empezamos con el grupo 1. La afirmación es, grupo 1, ¿qué afirmación les tocó? A ver, ¿quién habla? Dani. A nosotros nos tocó... Habla, Dara. Nos tocó el punto A, que dice, cuesta más perdonar a uno o perdonar a uno, o perdonar a uno mismo. Nosotros pusimos de que muchas veces depende de la ofensa que nos haya hecho la persona, podemos perdonarla o no, pero también está la otra opción de que perdonamos, pero nos cuesta perdonarnos a uno mismo. Por ejemplo, le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos, pero quizás nosotras mismas no nos perdonamos. El error o la equivocación que nosotras cometimos. Y después, no sé si alguna más se anima. Habíamos dicho que no nos pudimos poner de acuerdo de si cuesta más perdonar al otro que a una misma, porque decíamos que dependía de muchas cosas. Como dijo Dara, dependía un poco de cuán grave era la ofensa, o sea, si es una pavada o si es algo que lo hicieron a conciencia por querer herirnos de verdad. También dijimos que dependía mucho de si conocíamos o no a la otra persona, la relación que teníamos, que a veces juega en contra que la persona la conozcamos, porque le decimos, vos que me conocés tendrías que saber que esto me molesta, que esto me duele o lo que sea, y a veces juega a favor porque uno le da más ganas de perdonarlo por el cariño que le tiene a otra persona. Entonces, según la situación, convenió no conocer al agresor o al ofensor, digamos. Y otra cosa más habíamos dicho, que ahora se me borró. No me acuerdo, ¿qué dijimos? No me acuerdo, si me acuerdo ahora. Bueno, si te acordás después lo decimos. El grupo 2, ¿qué le tocó y qué conclusión llegaron? Ah, perdón, antes me acordé. Dijimos que dependía mucho de si se metían con uno mismo o si también la ofensa era como extendida, también se metían con alguna amistad o con nuestra familia. Es distinto si solamente nos hieren a nosotros o se meten con nuestro grupo de amigos, con nuestra familia o lo que sea. Ah, muy bien. Listo, grupo 2. Bien. Grupo 2. Nos tocó la afirmación, es fácil perdonar. Así que Mica seguro se acuerda lo que charlamos. Bueno, nosotras decíamos de que el ser fácil o no, como también decía un poco Flor, depende y es como que es como más directamente proporcional al daño que se generó. A veces es más fácil perdonar algo más sencillo o algo más chiquito, o bueno, esta misma relación que tengo con el otro, como decían las chicas del grupo 1, que a veces algo más grande, algo que nos generó algún daño mucho más profundo, tal vez ahí el proceso para poder perdonar realmente y sanar realmente es mucho más largo, pero bueno, después, yendo a la otra pregunta, debemos perdonar, pero bueno, teníamos eso en mente. Muy bien. Grupo 3. Sí, la afirmación fue perdono, pero no olvido. Entonces, es como se vio distintos casos, como por ejemplo el tema de Pedro, impetuoso, quiso caminar sobre el mar, y también cuando le negó al Señor Jesús, se arrepintió. Es decir, el hecho de haber ofendido trae consecuencias.
Entonces, esas consecuencias, en nuestros casos como hijas de Dios, nos trae, si no pedimos perdón al haber ofendido a Dios o a nuestras hermanas, trae amargura en nuestro corazón. Y también nosotros no vamos a recibir nuestro galardón. También trae otra conciencia fundamental, que perdemos comunión con Dios, mientras no perdonamos. Es la conclusión que llegamos. Muy bien. No sé si entendieron todas, porque se cortaba un poquitito. Decíamos que si no perdono y olvido, pierdo la comunión con Dios. Es una consecuencia al no perdonar, y perdemos el galardón que Dios nos quiere dar. Muy bien. ¿Y el otro grupo? ¿El grupo de Ruti? ¿Cuál trabajaron ustedes? Nosotras discutimos las 4, chicas, no teníamos una asignada, así que pasamos por un poquito de todas. No sé si quieren las chicas decir alguna conclusión de esto que estuvimos hablando, Mari y Emiliana, si les gustaría. Bueno, hablo yo, ¿querés? Dale, Emiliana, genial. Es todo general lo que nosotros hablamos, el tema que nos tocó, es que para disfrutar una buena comunión con Cristo, con nuestros hermanos y con nuestra semejanza, el perdón es porque lo he experimentado con personas que ya no está tampoco, y bueno, se siente bien, se siente la comunión distinta, porque cuando estamos sin pedir perdón, con esas cargas, seguimos con esa pesadez, es como una molestia siempre. Así es que sí, se siente mucho mejor, y bueno, entendemos que podemos compartir la vida que Dios nos da, pidiendo perdón a quien debemos pedir perdón. Así, y entendiendo que nuestro maestro fue nuestro Señor Jesús, mucho mejor. Bueno, es así, es lo que siento. Una de las cosas que fue como categórico en el grupo es que ambas, con las que estuvimos charlando, decían que para ellas era más difícil perdonarse a ellas mismas. Y como que en este grupo no hubo dudas con respecto a eso. En general sentían que siempre perdonarse a uno mismo era más difícil, pero que también con respecto al perdón de los demás, el perdón era clave para reconstruir relaciones. Se ve que tal vez por la edad que tenemos las que estábamos en el grupo, sentíamos que no podíamos seguir avanzando en la relación con alguien si eso primero no se saldaba. Entonces, que aunque a veces no era fácil, y teniendo el modelo del Señor, que considerábamos que era el ejemplo perfecto de perdón, aunque no nos sea fácil, teníamos que, aunque sea, intentar seguir ese camino, porque si no, no podemos construir relaciones que sean significativas y duraderas. Muy bien. ¿Y el grupo 4? ¿Cuál era la afirmación? A nosotros nos tocó, solo Dios puede perdonar, y bueno, estuvimos hablando entre nosotras, y que solamente el perdón es de Dios. O sea, nosotros vamos a perdonar siempre y cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón, o sea, porque al aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo ya trabaja en nuestras vidas. Y al trabajar el Espíritu Santo en nuestro corazón, entendemos y vamos a ir comprendiendo sobre cómo tenemos que perdonar, porque el perdón, o sea, vamos a perdonar con el perdón de nuestro Dios, porque el perdón es espiritual. Al estar leyendo la palabra, orando, y como dice la palabra, ¿no?, estar en comunión unas con las otras, vamos a entender de lo que es el perdón. Hablábamos sobre que era perdonar a veces las cosas pasadas, que a veces quedan, y que a veces no las dejamos. Y por eso a veces el Señor también quiere, como dice en la palabra, que confesemos delante de Él. Y hablamos también de David, que David decía que él tenía pecados ocultos, escondidos ahí en el corazón,
y Él se los dejó, o sea, vino a Cristo, a Dios, y se los dejó a sus pies. Y muchas veces eso quiere el Señor, que vayamos ante Él y le digamos, Señor, quiero que esas cosas pasadas que quedan dentro de mi corazón, que a veces no han sido todas confesadas, queremos que eso sea perdonado. Y lo vamos a sentir siempre y cuando tengamos a Cristo en el corazón. O sea, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Muy bien. Señor, no sé si me pueden oír. ¿Sí? ¿Me oyen? Ah, porque Sí, creí perfecto. que me había Lila, ido. no, Lila, perfecto. Estaba recopilando un poco todo y yo estaba pensando que el perdón también tenemos que perdonar varias veces, no solamente una vez y después olvidarlo, porque el Señor cuando los discípulos le preguntaron, no me acuerdo dónde está, sé que está en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 le dijeron los discípulos. Y el Señor le dijo, no, 7 no, 70 veces 7. Y eso nos da a entender cómo nosotros tenemos que pedir perdón porque muchas veces estamos en la carne es frágil, es débil, y muchas veces se nos presentan cosas en el mundo que muchas veces no queremos, pero bueno, tenemos, como dijo Alicia, el Espíritu Santo, y eso nos redarguye y nos hace pensar realmente cuántas veces tenemos que perdonar. Y el Señor, si dijo 70 veces 7, es porque nos cuesta perdonar. Porque si hubiera sido fácil perdonar, el Señor hubiera dicho, sí, perdón y nada más. No, dijo 70 veces 7. Nada más es un pensamiento. Bueno, Gracias. muy bien. Muy lindo cómo han trabajado y más o menos todas fuimos coincidiendo en la conclusión. Ahora vamos a estudiar algunas porciones de la Biblia que nos hablan sobre este tema. Yo estaba pensando, ¿por qué mis días pueden ser amargos? ¿Por qué mis días pueden ser amargos? Y pensé en distintas opciones de por qué mis días pueden ser amargos. Y en primer lugar, pienso que mis días pueden ser amargos por no pedir perdón en el tiempo oportuno. Por no pedir perdón en el tiempo oportuno. Dice el salmista, el rey David, en un momento dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque tardó en pedir perdón. Él había adulterado, había tomado la mujer de otro hombre, y no solo eso, sino que para tapar eso que hizo, mató al esposo. Y mientras cayó su pecado, sus huesos se envejecían, había angustia, había depresión. Y dice, bienaventurado, o sea, doblemente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¡Qué bendición! Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, acá hay 3 procesos. Puedo encubrir mi pecado, pero ¿cuál es la consecuencia? No voy a prosperar. ¿Qué tengo que hacer? Confesarlo y apartarme. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. El perdón que libera al hombre, que otorga nueva vida, solamente lo puede dar Dios. No lo puede dar el hombre. Yo no puedo hacer nada, por más que pida perdón, no puedo alcanzar la paz y la nueva vida en Cristo Jesús. Solamente la obtenemos pidiéndole perdón al que es el dador del perdón, que es Jesucristo. Y Él nos otorga paz. Y en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
no hay pecado que cometamos que si los confesamos el Señor no pueda perdonar, aunque nos parezcan terribles. El Señor perdona todo. Los hombres ponemos categorías de pecado y nos parece que hay pecados que son más suaves, decíamos, sí, las cosas chiquitas las perdonamos, las cosas graves no, pero el Señor no pone escala de pecado. El Señor considera toda transgresión como pecado y Él perdona toda la maldad. Ahora, ¿por qué también mis días pueden ser malos? Y mis días pueden ser malos por no aceptar el perdón. Vieron que preguntábamos si era más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotras mismas. Y muchas veces nuestros días son amargos porque no nos perdonamos, o mejor dicho, no aceptamos el perdón de Dios. Miren, yo les traje algo para que veamos entre todas. A ver si ustedes me dicen, ¿ven esto? Me enfoquen. ¿Ven esto? Sí. ¿Saben lo que es esto? Ustedes no me pueden contestar. Es un cofre. ¿Qué guardamos en el cofre? Cosas preciosas, hermosas, ¿no es cierto? Cosas de valores. Ahora, miren mi cofre lo que tiene. Quiero que miren, ¿eh? Ustedes me dicen si ven o no ven. Lo voy a abrir. Y voy a empezar a sacar cosas. Miren. Uy, miren con lo que me encontré. ¿Saben lo que es esto? Una ficha de luz que está falseada y que la cambié. Y en lugar de tirarla, la guardé en el cofre. ¿Qué más tengo? Un fibrón. ¿Qué pasa con este fibrón? No anda, no funciona. Y lo tengo guardado acá. ¿Qué más tengo? Este repuesto que no sé qué es, pero lo guardé. Este cierre, Alicia. Ay, Alicia, vos que me cambiaste el cierre, que está falseado. No sirve más, pero lo sigo guardando acá. ¡Ah! Miren lo que encontré. ¡Oh! Miren lo que encontré. Un anillo precioso de mi suegra. Una joya. Metido acá. Entre todas estas cosas. Tengo unas llaves que no sé de cuándo son ni de qué son. Una tijera rota. Tantas cosas. Y en el medio, ¿qué tenía? El anillo que no encontraba de tanto valor. Encontré acá, miren qué más. Una foto de mi familia. Qué hermoso momento en el campamento de la iglesia. El último campamento que pasamos con Noelia y Juan y que eran solteros. ¡Qué hermoso recuerdo! ¿Qué más tengo acá? Oh, y este no sé qué es. Estos botones, qué sé yo de qué son. Y esto, una tarjeta del Día de la Familia que me hizo Federico cuando estaba en jardín. Miren qué hermoso recuerdo. Metido entre todas estas porquerías que no sirven para nada. Y así es lo que hacemos nosotras, chicas, cuando no perdonamos. Y cuando no aceptamos el perdón que Dios nos da. Pedimos perdón y Dios nos lo ofrece, pero nosotros ¿qué hacemos? Seguimos guardando dentro de nuestro corazón todas esas cosas que nos han herido, todas aquellas frustraciones, todos aquellos enojos que hemos tenido y no podemos ver las cosas preciosas que tenemos para disfrutar. Miren lo que dice Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a la memoria, cosas antiguas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor olvida
los pecados que hemos cometido y que hemos confesado. Y dice que no los traigamos a la memoria. En Miqueas 7, versículos 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren qué pasos que da Dios. Perdona la maldad, olvida el pecado. ¿Por qué? Porque Él se deleita en misericordia, chicas. Es el Dios de misericordia, es el Dios fiel. Sepulta nuestras iniquidades y dice, las echa a lo profundo de la mar. Todos nuestros pecados. No elige, este perdono, este no perdono. Solamente el Señor perdona todos los pecados si primero nosotros los confesamos. ¿Cuántas veces traemos a la memoria pecados pasados que el Señor ya nos los perdonó? ¿Y saben por qué? Porque esto es obra de Satanás, que quiere que nos sintamos indignas, avergonzarnos, que nos sintamos sucias, que nos desvaloricemos continuamente, que digamos nosotras no servimos. ¿Para qué? Para opacarnos y para sacarnos el gozo, el deleite de la salvación. Y de esta forma opacar la obra que Cristo hizo en nuestro corazón y atarnos para no poder progresar y servir al Señor, ser de testimonio a quienes nos rodean, sino que Satanás siempre quiere tratar de ensuciarnos, de traernos a la memoria aquellos pecados que hemos cometido. Chicas, si no limpiamos nuestro corazón, no va a haber lugar para disfrutar lo bueno que Dios nos ofrece. Perdemos los tesoros, las bendiciones que Dios nos da. Como yo tenía ahí perdido, ¿se acuerdan esa joya tan hermosa que mi suegra me regaló? Así como tenía esa joya metida entre tantas cosas y perdida ahí y no la encontraba, bueno, así perdemos nosotros las bendiciones que el Señor nos quiere ofrecer. Es necesario que subamos un escalón más y que olvidemos. El olvido es el resultado del perdón total, es la consecuencia final, no es el principio. Muchas veces va a llevar tiempo, va a requerir sanar heridas, seguramente, pero solamente de esa forma, si olvidamos, no vamos a modificar el pasado. Lo que pasó, pasó. Los hechos sucedidos van a seguir existiendo, pero va a poder cambiar y restaurar nuestro presente y curar el futuro y liberarnos del pasado. El olvido nos provee curación de heridas y reconciliación con Dios o con la persona a la que hemos ofendido. Así que yo les dije días amargos, ¿por qué? Primero, por no pedir perdón. Segundo, por no aceptar el perdón que hemos recibido. Y en tercer lugar, por no dar el perdón, por no otorgar el perdón a quienes nos han ofendido. Y para estudiar este tercer punto, el de no otorgar el perdón, quiero que vayamos a Mateo 18. Ténganlo ahí a mano porque vamos a ir leyendo varios versículos. Mateo 18, el Señor Jesús habla y responde a la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y primero, en este contexto de lo que vamos a analizar,
el Señor Jesús pone un niño en el medio y dice que tenemos que volvernos como niños. Es decir, tenemos que humillarnos. Y para otorgar el perdón a otra persona, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Tiene que humillarse el que pide perdón, pero también el que otorga el perdón tiene que humillarse, tenemos que ser como niños. Dice también en el versículo 5 que tenemos que recibir al niño, es decir, recibir al que se humilla y pide perdón. Y el que lo recibe dice que recibimos al mismo Señor. Después nos advierte en el versículo 6 y 7 de no ser nosotros piedra de tropiezo con nuestras acciones para que otra persona se enoje o peque. Cuando nosotros obramos mal, actuamos de tal forma que provocamos que el otro se enoje y peque. Pecamos nosotros y el otro también peca al enojarse, al airarse. Ahora, ahí, en ese contexto, en el versículo 15, miren lo que dice, vamos a leer. Por tanto, entonces a través de esto, de que tenemos que humillarnos, de que tenemos que recibir al que se humilla, de que debemos cuidar cómo nos comportamos para no pecar, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Miren la condición que pone acá. Si uno peca contra ti, ve tú, el ofendido tiene que ir y reprenderle. Reprenderle con amor. Reprenderle estando a solas, no ir delante de todo el mundo y decir, porque vos me hiciste... No, tenemos que ir con amor, hablarle, mostrarle que ha obrado mal, y si el hermano presta atención, se arrepiente, le hemos ganado. Y ha quedado ese problema entre nosotros dos y nadie más se ha enterado. Y la relación continúa. Y nadie empieza atrás a hablar y a chismosear por lo que ha pasado. Ahora, ¿qué pasa si el hermano no reconoce su error? Dice versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, que si primero no me escucha a mí, tengo que buscar 1 o 2 testigos, hermanos espirituales que puedan mediar, que puedan poner buenas palabras y que intercedan, que estén en el medio para lograr nuevamente restaurarle. Pero si así todo el hermano no reconoce, ir a la iglesia, dice aquí, y si no oye a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataseis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense que nosotros este texto lo usamos para las reuniones de oración, como algo positivo, qué lindo que nos juntemos 2 o 3 y que Dios va a estar en medio. Pero acá lo está usando para cuando hay disputa, cuando hay un problema, y que hablamos con el hermano que nos ha ofendido y no nos presta atención. Dice que la iglesia debe reunirse y llevar el asunto en oración delante de Dios, ponerlo para que Dios sea testigo también. Y orar por este asunto para que Dios pueda mediar y solucionar el problema. Ahora, si el
hermano no reconoce, dice aquí, tenerlo por gentil, es decir, no aprobar su conducta, no tener comunión con el hermano, aunque siempre tenemos que estar abiertos a que si luego recapacita y vuelve y se arrepiente y pide perdón, poder restaurarlo a la comunión entre todos los hermanos. Ahora, ante esto que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, Pedro dice, pero entonces, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonarlo? Dice, hasta 7 veces voy a perdonar si peca contra mí. ¿Saben por qué dice esto? Porque él trae a la memoria lo que el Señor le dijo en otro momento. Si tu hermano pecare 7 veces al día contra ti y se arrepintiera, ve tú y perdónale 7 veces. Entonces, por eso Pedro acá está diciendo esto. Señor, bueno, entonces hasta 7 veces. ¿Ustedes se imaginan una persona que venga 7 veces en el mismo día y nos hace algo, nos ofende? ¿Estaríamos dispuestas a perdonarle una vez tras vez o estaríamos diciendo, este se está burlando de mí, está jugando conmigo? Y el Señor Jesús nos enseña que aún 7 veces al día tenemos que perdonar. ¿Y saben por qué también lo dice Pedro? Porque los fariseos, en Amós 1 se nos dice que tenían que perdonar 3 veces y aún hasta 4. Entonces Pedro dice, bueno, yo tengo más gracia o más misericordia que los fariseos, entonces voy a perdonar 7 veces. Y el Señor, miren lo que le dice acá, versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto que está el Señor diciendo no es que yo tengo que perdonar 490 veces, que 70 por 7 es 490 veces. No, eso es una figura de dicción, es una hipérbole se llama, es una exageración que utiliza el Señor para decirnos que tenemos que perdonar indefinidamente. No vamos a ir tachando, bueno, voy por la vez 40, voy por la vez 50, voy por la 87, voy por la 400. Ojo, hermanito, mira que yo ya te perdoné 460. No es esa la idea. La idea es que tenemos que perdonar indefinidamente. Y para ejemplificar esto, el Señor trae un caso, el ejemplo de los 2 deudores. Vamos a ir leyéndolo. Dice, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado una persona que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalen a 60 millones de denarios. El denario era el pago por un día de trabajo. Así que miren qué deuda que tenía esta persona. Tenía que trabajar 60 millones de días para poder saldar esta deuda. Y dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Esa era la costumbre, cuando una persona no tenía con qué pagar, no tenía dinero, no tenía bienes, no tenía animales con qué pagar, bueno, se vendía a las personas mismas o se las tomaba como esclavas y con eso se saldaban las deudas o trabajaban hasta saldar las deudas. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Estaba pidiendo algo que era imposible. ¿Cómo iba a ser esa persona para pagarle todo? Sin embargo, el Señor fue movido a misericordia, dice, y le soltó y le perdonó toda la deuda. No le dijo, bueno,
te perdono una parte y mientras tanto vos vas pagando la otra y vas trabajando. Y ahora, fíjense que apenas le hizo eso, dice, salió el siervo inmediatamente, y había uno que le debía 100 denarios, o sea, el jornal de 100 días. Y lo asió, le rogaba, lo ahogaba diciendo que le perdonara. Y como no tenía con qué pagarle, no tuvo misericordia, aunque le clamó, igual que él lo hizo, y lo echó a que le pagase toda deuda y lo llevó preso. Y viendo esto, los consiervos fueron y hablaron con el Señor que había perdonado esa deuda tan grande. Y en el versículo 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y los llevó a la cárcel, lo volvió a la cárcel. Miren, cuando vemos este ejemplo, vemos primero que Dios perdonó lo imperdonable. Este rey es ejemplo de Dios. Dios perdonó lo imperdonable. Nosotros no teníamos con qué pagar nuestros pecados, pero el Señor nos perdonó. Pero en segundo lugar vemos que los que somos perdonados no queremos perdonar a otros. Si ustedes se fijan acá, este primer siervo, cuando fue perdonado, no vemos en él ningún ejemplo de gratitud. No le agradeció, se fue e inmediatamente encaró al otro consiervo que le debía una cosa pequeña y no tuvo misericordia. No hubo gratitud y tampoco hubo misericordia. El Señor Jesús nos enseña 3 cosas. En Mateo 6, cuando oramos, cuando enseña la oración, el ejemplo de oración, dice que debemos perdonar primero para que Dios nos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos perdonar primero para que Dios nos perdone. En Mateo 7:12 dice que si queremos que los hombres nos perdonen a nosotros también tenemos que perdonar. Es la regla de oro. Lo que queremos que los otros hagan con nosotros tenemos que hacer a ellos. Miren que el Señor lo pone por el lado positivo. Lo que queremos que hagan con nosotros tenemos que hacer. La gente dice, lo que no quiero que me hagan, yo no hago. Pero el Señor lo pone por el lado positivo. Tenemos que hacer lo que queremos que hagan con nosotros, regla de oro. Y en tercer lugar, el Señor nos enseña que aún con nuestros enemigos tenemos que ser misericordiosos. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, porque el Señor es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos también, como vuestro Padre es misericordioso, para que se note que sois hijos de Dios. Es decir, que como prueba de que somos hijos de Dios, nosotros aún a nuestros enemigos tenemos que perdonar. Hermanas, perdonar no es aprobar las malas conductas de otros, es dejar en las manos de Dios que juzga justamente. El apóstol Pablo en Efesios 4 nos dice, que es el texto con el que empezó Susana la reunión, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando se pone el enojo sobre nuestra vida, estamos pecando, estamos dándole lugar al diablo. Y dice versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia.
Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Es una relación mutua. Yo te perdono a vos y vos me perdonás a mí. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar nos quita la amargura, nos libera. El otro día leía una frase: no dejes que las heridas se infecten. Perdona todos los días. No dejemos que esas heridas queden y queden por tiempo indeterminado, porque van a traer, se van a infectar, van a traer podredumbre. Perdonemos todos los días. Miren, lo que tenemos que hacer hoy es lo que hicimos con la cajita. ¿Qué tengo que hacer con la cajita? Vaciarla. Sacar todo lo que tiene feo, todo, saco todo, libero, y solamente debo guardar cosas positivas, cosas buenas. ¿Qué voy a guardar? Voy a guardar la paz que Dios me da en Cristo Jesús. ¿Qué más voy a guardar? Voy a guardar la promesa de vida eterna que me otorga el Señor con el perdón. ¿Qué más voy a guardar? Los recuerdos de mi familia que Dios me da. Dios me otorga una familia. Eso es una bendición de Dios. Voy a guardar esos recuerdos, momentos hermosos de mi familia. ¿Qué más voy a guardar? Voy a dar gracias a Dios por la salud que me otorga. Es una bendición que Dios me da. ¿Qué más voy a guardar? Voy a guardar la bendición, la alegría de ver que se convierte mi esposo, un familiar, un amigo al que le testifico. Cuando yo saco todas las heridas por medio de la obra de Cristo y saco toda la amargura, me voy a estar limpia para poder testificar a otros y voy a ver la bendición de mis amigos, mis familiares que pasan de muerte a vida. ¿Qué más voy a guardar? Voy a guardar ministerios y servicios donde el Señor me quiere utilizar. ¿Por qué? Porque voy a estar limpia para poder servir. ¿Qué más voy a guardar? Voy a dar gracias a Dios, voy a guardar la posibilidad de trabajar, de estudiar, que tanta gente quizás no puede hacerlo y es una bendición que Dios me otorga. ¿Qué más voy a guardar? La comunión con mis hermanos, la posibilidad de estar en la iglesia. Hoy estamos impedidos de hacerlo físicamente, pero qué hermoso. Dice que hay bendición cuando están los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Qué más? Voy a gozar de la nueva vida en Cristo. Miren cuántas cosas que tenemos para atesorar en nuestro corazón cuando realmente pedimos perdón. Queridas hermanas, es momento hoy de pensar, ¿qué estoy atesorando en mi corazón? ¿Qué voy a atesorar en mi corazón? Odio, enojo, amargura, heridas del pasado, raíz de amargura que solo permiten que crezca un árbol de amargura, que den frutos de amargura y que ensucien, que desparramen amargura a todos los que nos rodean. ¿O vamos a disfrutar de todas las bendiciones de las que Dios nos quiere dar y decir como el salmista: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él? Que Dios las bendiga, hermanas. Muy bien. Tenemos para pensar mucho. Le voy a pedir a nuestra hermana Nilda, si está por ahí, si puede comentar y terminar la reunión con una oración. Nilda, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta reunión hermosa que tú nos has dado.
Te damos gracias, Señor, porque un grupo de tus hijas, Señor, pueden estar aquí al son de tu palabra, Señor, que siempre nos anima, nos consuela. Padre Celestial, pensando en este tema tan hermoso como es el perdón para nuestras vidas, para que eso sea posible, Señor. Tú primero tienes que sacar el orgullo que pueda haber en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, que tú nos limpies, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, Señor, de tal modo de que tú nos veas, Señor, santas como tú nos quieres ver. Y a través de eso, Señor, nosotros podemos perdonar con amor, podemos perdonar con misericordia, podemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Oh Padre Celestial, que estas reuniones puedan seguir, Señor, realizándose así, de este modo, Señor, como tú lo has permitido. Que tú bendigas, Señor, esta reunión, que tú bendigas las siguientes reuniones, que también bendigas, Señor, a cada hogar, cada hermana, Señor, representada esta tarde, y también a aquellas queridas hermanas que no las vemos, Señor. Tú sabes, Señor, los motivos que puede haber, Señor. Hay tantos problemas, Señor, hoy en día estamos realmente en estos días difíciles, Señor, con esta pandemia, Padre Santo, que tanto, Señor, nos ocupa en nuestra vida. Por eso, Señor, te damos gracias porque no es esa nuestra única ocupación, sino que nuestra ocupación sea de orar, Señor, las unas por las otras, para poder así crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él nos venga a buscar. Por lo demás, Señor, te damos gracias por todo. Tu bendición sea con todos. En el nombre y por el nombre precioso del Señor Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, Señor.